Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida una vez más a la serie La ética cristiana del merecimiento. Por supuesto, estamos hablando acerca de ser dignos y sentirnos dignos y reclamar el hecho de que por nuestra condición de ser seres humanos con dignidad, entes sociales, criaturas hechas por Dios, hijos de Dios, nos merecemos, somos dignos de cuidados y buenos tratos, de respeto, ¿verdad? Somos dignos de recibir buenas cosas. Y en esta serie lo que queremos es que veamos la importancia del merecimiento, pero lo veamos desde la ética cristiana, porque si bien es cierto que merecemos y que somos dignos, también tenemos que plantearnos que otros también merecen y que son dignos de recibir. Hoy vamos a estar hablando acerca de el no juzgar. Y cuando hablamos de juzgar, estamos mirándolo desde la perspectiva de esa opinión que nosotros nos formulamos con base o sin base, con razón o sin razón, con verdad o con mentira, acerca de algo o acerca de alguien. Cuando hablamos de juzgar, estamos hablando precisamente de eso, de esa opinión que nosotros nos formulamos respecto a algo, una situación que acontece, una práctica, una conducta, una persona, su forma de pensar, de actuar, su forma de vivir, su conducta. Entonces, estamos hablando de que todos nosotros en algún determinado momento hemos sido juzgados y hemos juzgado a otras personas. Todos hemos recibido el impacto de la opinión que tienen otros acerca de nosotros, acerca de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones. Y muchas veces, no todos los que nos juzgan con justicia, nos juzgan desde la información correcta y se formulan una idea sobre nosotros y sobre nuestro accionar correcta. Y eso pues de alguna manera nos lastima emocionalmente, nos compromete y nos pone, digamos, en tela de juicio, incluso moral y socialmente. El que ha recibido una acción de haber sido juzgado, sobre todo injustamente, pues siente el malestar de que se formuló una idea sobre sí sin base, sin información previa. El malestar es realmente incómodo. Y desde esa posición nosotros consideramos que no es justo que nadie nos juzgue sin justo juicio. No es justo que nadie se formule una idea, ¿verdad?, de nosotros, una opinión de nosotros y de nuestro accionar y de nuestra conducta si no tiene la información, ¿verdad?, fidedigna de por qué somos o por qué actuamos o por qué decidimos de tal o cual manera. Aquí en la ética del merecimiento también nosotros nos ponemos desde esa misma postura en los zapatos de otro, ¿sí? Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos impulsa, nos motiva y nos manda a nosotros reconocernos dignos, ¿verdad?, de que nos juzguen con justo juicio, pero también nos obliga a no juzgar. Y si lo hacemos, hay una ética para hacerlo. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 7. Jesús hablando acerca de
el no juzgar. Es importante que recordemos que todos los temas que generan controversia, todos los temas que tienen que ver con el modo de actuación correcto basado en el estilo de vida de Jesús y en el estilo de vida que Dios aprueba, ¿verdad? Siempre Dios se reservó la oportunidad de no quedarse en silencio respecto a esos temas, sino que Jesús mismo, como nuestro estándar y modelo de vida, pues habló con claridad sobre muchos de los temas que son la aspiración de Dios, que nosotros tengamos pues clarificados, resueltos y tengamos la información de parte de Dios para cómo actuar. Y Jesús precisamente habla acerca de el no juzgar, no hacer juicio u opinión acerca de otros. Y la forma en que Jesús lo plantea de la siguiente manera. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús inicia esta enseñanza haciendo la aseveranza de que no debemos juzgar y nos hace la advertencia de que la razón por la que no debemos hacer juicio de las personas es para que no seamos víctimas de ser juzgados. Esa es la primera enseñanza. No juzguen para que no sean juzgados. Esa es la primera enseñanza. Es una manera de protegernos, porque Dios mismo sabe, Jesús mismo sabe, que la tendencia del ser humano es a juzgar de manera deliberada, sin información, y juzga precisamente para lastimar, para dañar, para ofender. Ahora, el otro aspecto de esta enseñanza de Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice, porque con el juicio con que juzguéis seráis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. El otro aspecto es, cuídate de la forma en que tú juzgas a otro, porque de la misma manera en que tú haces juicio acerca de otros y te formulas una opinión acerca de otros, ese mismo trato vas a recibir. Y el otro aspecto, que es el tercer aspecto que Jesús menciona, es acerca de la necesaria mirada interna antes de juzgar a otro por sus acciones, sus pensamientos, sus decisiones y sus actitudes. Y dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? El cuarto aspecto que Jesús habla aquí es que la tendencia de juzgar a otro nos priva a nosotros de vernos en ese espejo, de vernos en el espejo
mirando nuestro propio modo de actuar. Y Jesús lo que nos pide es que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos y antes de hacer un juicio de valor, antes de formularnos una opinión acerca de un modo de actuación de otros, nosotros revisemos si esa práctica, esa actuación, ese estilo de vida, ese modo de pensar pudiera estar pasando en nosotros, lo estuviéramos viviendo o en la misma dimensión o en mayor dimensión, ¿verdad? Que la de nuestro hermano. Y desde la ética del merecimiento, lo que se nos pide, de ética cristiana del merecimiento, lo que se nos pide es que nosotros, antes de juzgar a otros, antes de hurgar en el modo de actuación de otros, nosotros evaluemos nuestra propia condición y si vemos falta en nuestras vidas, nosotros nos ocupemos de atender nuestras cosas. Y por eso hace la expresión o exclama, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay dos cosas que quiero señalar rápidamente. En cuanto a juzgar frente a otros, Jesús expresa una dimensión y magnitud. Cuando habla de paja, vamos a suponer que la paja es menor que la viga. Habla de paja y habla de viga. En cuanto a paja, se refiere a la condición del otro. Y en cuanto a viga, se refiere a la condición personal. Y mira qué interesante, en cuanto a comparación, una paja y una viga es bastante abismal la diferencia. Y Jesús lo que nos está diciendo, te asombra el modo de actuación, de pensar de esta persona y lo juzgas por esa actitud. Sin embargo, en ti la actitud es maximizada. En ti la situación es más grande. Y lo que nos está diciendo aquí la palabra es que nos ocupemos nosotros de resolver las situaciones que probablemente son más grandes. Tenemos más tareas personales para resolver, problemas internos, pensamientos erráticos que hay que modificar y cambiar, actitudes y prácticas que hay que transformar y dejar que el Espíritu Santo la transforme antes de nosotros ocuparnos de esas miniedades que nosotros vemos en otras personas. Está Jesús hablando de que no es bueno juzgar y hay un mandato de no hacerlo. Uno, nos previene de que si juzgamos, nos van a juzgar. Y la otra cosa es que nos enseña ese boomerang. Si nosotros juzgamos injustamente, posteriormente también seremos juzgados injustamente. Y nos devuelve a nosotros la responsabilidad de ver que no tenemos que estar desempacando la vida de otros y hurgando en la vida de otros y cuestionando y formulándonos una opinión en la vida de otros, cuando nosotros mismos necesitamos dedicarnos el tiempo para autorrevisarnos y corregir en nuestra propia vida antes que estar pendiente en lo que otros tienen que corregir en nuestra propia vida aquellas cosas que merecen ser corregidas. No juzguen para que no sean juzgados. Tengan cuidado en la forma de juicio que ustedes formulan, porque según la forma de juicio que ustedes formulan, ¿verdad? Y la opinión, el juicio que hacen sobre otros y la opinión que se formulan sobre otros, de esa misma manera serán ustedes juzgados. Ahora, Jesús mismo da una pauta frente a si estamos en una necesidad, en una condición o situación de juzgar, de hacernos una opinión respecto a otras personas. Jesús también presenta una forma ética de hacerlo. Y está en el libro de Juan, capítulo 7, 24.
¿qué dice? No juzguéis según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Importante esto. Es el mismo Jesús que después está hablando en otro versículo bíblico acerca de que la forma correcta de juzgar, de formularnos una opinión, ¿verdad? Acerca de algo o acerca de alguien, si tuviéramos en esa posición de formular una opinión, pues debe ser con justo juicio, debe ser con justicia. La tendencia del ser humano frente a un modo de actuación de alguien de primera mano es a formularse una opinión acerca de ese modo de actuación. Y muchas veces, esa opinión que no solamente se queda en el pensamiento de la persona, sino que lo más peligroso es que muchas veces esa opinión es expresada delante de otros y es la forma en que lastima. Muchas veces esa opinión se establece y se formula desde la injusticia. ¿Y cómo se expresa esto? Bueno, desde la desinformación, desde el desconocimiento, desde una imaginación, ¿verdad? Probablemente María, vamos a poner un ejemplo práctico de una madre, por ejemplo. Probablemente María está criando sola y, y está pasando mucho trabajo, muchas vicisitudes y dificultades con su rol de criar a sus hijos. Y probablemente otra mujer o cualquier otra persona vea su condición y la juzgue a causa de estar criando sola. Probablemente se formule una idea de que está sola criando porque es una mujer rebelde, no se somete a su esposo, porque fue infiel a su pareja y la botaron. Está sola criando porque la abandonaron. Probablemente también podemos sobre esa misma mujer hacernos un juicio acerca de su forma de crianza. Quizás ella cría a sus hijos de tal o cual manera porque así aprendió de su familia o porque tiene resentimiento en su corazón y lo refleja en el modo de crianza de sus hijos. Probablemente ninguna de las razones que hemos expuesto pueden ser la real situación que está atravesando esa mujer, esa madre soltera, vamos a decirlo de esta manera. Y el juicio que se hace es un juicio injusto, ¿verdad? Y se mide a esta persona y su forma de actuación de manera injusta. Dios espera y a través de Jesús nos los deja muy claro de que no emitamos un juicio injusto sobre ninguna persona. Es decir, no nos formulemos una opinión sobre alguien sin nosotros tener información de primera mano respecto a las razones, el por qué, la génesis y el origen de esa actitud, de esos valores, de esos principios, de ese modo de actuación. Nosotros, desde la ética cristiana del merecimiento, entonces concluimos diciendo que el mandato bíblico es a no juzgar, que la forma en que Dios expresa esto como un mandato es para que nosotros, número uno, nos cuidemos de ser víctima del juicio de otros. Y la otra cosa es que Dios evita que nosotros faltemos a principios y mandatos establecidos por Él, porque a través de hacer un juicio, ¿verdad? No informado, un juicio no justo, estamos ofendiendo a Dios, pero también estamos siendo responsables probablemente de dañar la imagen de otras personas
porque vuelvo y reitero, la acción de hacer juicio respecto a alguien no siempre se queda en el pensamiento y en el corazón de quien hace el juicio. La mayor cantidad de veces, ese juicio que se hizo en la mente y en el corazón sale y se expresa delante de otros. Y es probable que esa percepción que nosotros tengamos, esa opinión que puede ser errada sobre una persona y su modo de actuación, la compartamos con otro y esa información siga corriendo y dañe a la persona sobre la cual estamos haciendo el juicio, a la cual estamos etiquetando, a la cual estamos señalando, sobre la cual estamos viendo, ¿verdad? Poniendo la carga de tacharla, de ver sus faltas, de ver sus errores. Evitemos desde este espacio, el llamado de Dios es a que evitemos realizar esa práctica. Todos y todas en algún determinado momento hemos juzgado a otros injustamente o todos hemos sido juzgados injustamente. Si nos ponemos en la experiencia personal, ¿cuánto nos lastimó que alguien hiciera un juicio de valor errado, injusto contra nosotros? ¿Cómo nos afectó a nivel personal? ¿Cómo nos afectó emocionalmente? ¿Cómo nos afectó espiritualmente? ¿Cómo eso que dijeron de nosotros, esa opinión que se formularon sobre nosotros y que la compartieron, afectó nuestra vida en todos los sentidos? ¿Cómo nos lastimó moralmente, socialmente, espiritualmente, emocionalmente? Incluso como vamos a poner otro ejemplo y con esto terminamos, como un juicio no adecuado pudiera afectar una relación de pareja, por ejemplo. Como un juicio, el juzgar a alguien y formularse una opinión injusta sobre una persona puede desencadenar en un despido de un empleado en un trabajo, ¿verdad? O puede llevar a una persona a estar privado de libertad, a ser encarcelado. Evitemos juzgar y evitemos que Dios tenga toda la batería de recursos a nuestro favor para cuidarnos de ser juzgados. Y hay otro versículo bíblico que me gusta mucho y tiene que ver con esa bienaventuranza que nosotros tenemos y esa garantía que nosotros tenemos de si actuamos con respeto, ¿verdad? Y asumiendo este mandato bíblico de no juzgar. Y somos nosotros víctimas de mentira y de juicio injusto, ¿sí? Y dicen todo tipo de clase de mal de nosotros mintiendo. Es bueno que nosotros sepamos que hay una bienaventuranza que nos da esperanza a causa de cómo Dios pretende, ¿verdad?, hacernos justicia frente a un juicio, ¿verdad?, injusto que hayamos recibido. Y Jesús lo dice en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aquí quiero hablar acerca, y es el último ejemplo que voy a poner, muchas veces los que servimos desde la fe y buscamos, ¿verdad?, ir en pos de ese estándar de vida y modelo de vida de Jesús, somos juzgados, somos perseguidos, somos vituperados. Y muchas veces se formulan opiniones sobre nosotros de forma errada y basado en mentiras. Pero hay una bienaventuranza y hay una garantía, y es que Dios
Si nosotros somos perseguidos a causa del juicio, ¿verdad?, de otros, y somos afectados a causa de las opiniones basadas en mentiras que otras personas se formulan sobre nuestra vida y forma de actuación, pues tenemos a Dios como nuestro defensor y a Jesús como nuestro abogado. Y sobre todo esto lo digo porque en el plano ministerial muchas veces somos juzgados injustamente y muchas veces hay personas que Dios les demanda algún tipo de actuación, claro, siempre en consonancia con la palabra y lo que Él ya ha establecido, pero hay personas que Dios les especifica, ¿verdad?, acerca de qué hacer y no hacer a causa de su llamado, su responsabilidad y para conservar su testimonio. Y otras personas interpretan eso de modo distinto y formulan opinión sobre esa forma de actuar. Así que Dios protege en nuestras vidas, pero demanda de nosotros que nos mantengamos en una posición de autocuidado espiritual y nos responsabilicemos a cuidar a otros. No merecemos ser juzgados injustamente. Merecemos que toda persona que se formule una opinión sobre nosotros, la formule desde la base de la verdad, desde la base de la información correcta, para que no nos dañe, para que no nos lastime, para que no nos afecte. Pero eso nos responsabiliza actuar de ese mismo modo por otros. Dios te bendiga. Recordemos, desde la ética cristiana del merecimiento, no juzguemos para que no seamos juzgados.